Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hoy hablamos del papado, una institución que, aunque ha cambiado a lo largo del tiempo, lleva con nosotros 2000 años. De hecho, su historia es tan antigua como la de la propia Iglesia. Una historia plena de hechos sorprendentes y en torno a la cual existen unos cuantos mitos que hoy vamos a tratar de desentrañar. La tradición cristiana asentada en los textos evangélicos afirma el nacimiento del papado en la persona de San Pedro por designación de Jesucristo. Sobre él se levantaría la Iglesia protegida por Dios hasta el punto de que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. San Pedro llegó a Roma a finales del reinado de Claudio o a principios del de Nerón, donde ya había una nutrida comunidad de hebreos y paganos convertidos. Al ser Roma la cabeza del imperio, se asentó allí, donde hallaría el martirio. Numerosas pruebas avalan que Roma era considerada la cabeza de la cristiandad desde el principio. Nos consta tal cosa desde al menos finales del siglo I. Precisamente dicha primacía fue causa, junto a una disputa teológica sobre el Espíritu Santo, de la escisión de Constantinopla y las iglesias orientales, el llamado Cisma de Oriente, primera gran división de la cristiandad, mediado el siglo XI. Fue por entonces cuando el término papa quedó en exclusiva para referirse al obispo de Roma, ya que hasta entonces se aplicaba a los obispos de las iglesias orientales. Durante la Edad Media se suscitó la llamada querella de las investiduras, que enfrentó al poder papal con el del emperador en un pulso que en el fondo nunca se ha resuelto, aunque por entonces se llegase a un compromiso. El Papa, sin embargo, había consolidado su poder temporal sobre lo que derivaría en los estados pontificios. Durante los siglos de la Antigüedad y Primera Edad Media, el Papa era elegido por aclamación popular a propuesta del clero romano. Las conspiraciones y los crímenes para ocupar la sede vaticana eran frecuentes, así que desde el siglo IV, en el Concilio de Nicea, se comenzó a reforzar la autoridad del clero al tiempo que los emperadores romanos intervenían en la elección. A partir del siglo XII, la elección papal se realiza mediante reunión del colegio cardenalicio y voto secreto de los cardenales, que no han de ser más de 120 ni tener los 80 años cumplidos. Los electores son encerrados bajo llave hasta que eligen al papa, costumbre que se impuso en el siglo XIII, cuando el noble romano Matteo Orsini recluyó a los cardenales en un torrido agosto romano para forzar una rápida decisión. Allí, en el cónclave, impetran la ayuda del Espíritu Santo para realizar la mejor elección. También de entonces procede el uso de que el Papa vista una sotana blanca, costumbre que adoptó Inocencio V a fines del siglo XIII, quien no quiso desprenderse del hábito albo que viste la orden dominica a la que pertenecía y que sus sucesores han mantenido hasta el día de hoy. Aunque desde el principio el obispo de Roma pudo establecer las líneas que debían seguir las prácticas ortodoxas de la fe, esto se hizo más urgente tras la Reforma protestante. Sin embargo, solo cristalizaría en 1870, durante el Concilio Vaticano I, cuando se estableció la infalibilidad papal, que otorga al obispo romano la facultad de definir una doctrina de fe o costumbre sin posibilidad de error. Esta atribución solo ha sido utilizada una vez en 150 años, cuando Pío XII definió el dogma de la Asunción de la Virgen María en 1950. Don Carlos Esteban, muy buenas noches. Buenas noches. Nos alegra enormemente tenerle aquí de vuelta. Esperemos que no sea la única vez. Bueno, por empezar por el principio, el término papa, ¿de dónde procede? Pues un término que llama la atención. Sí, en realidad es un término onomatopéyico. Cualquiera puede deducir de dónde viene, ¿no? En el sentido de que papa, exactamente igual. Se rastrea hasta Homero, que lo utilizaba para designar sacerdotes de la religión pagana, y luego pues derivó hacia papá, hacia referirse al padre, y luego posteriormente es un término afectuoso y a la vez reverente hacia los sacerdotes. Poco a poco, digamos que fue subiendo, y ahí no tenemos, y se llamaba al papa, entre otros muchos, se le podía llamar también a los obispos, a los sacerdotes, hasta que fue quedando como título exclusivo, ¿no? Y entonces encontramos en el siglo V y hacia finales referencias que evidentemente ya indican que este término estaba reservado para su santidad. El Papa, que reside en Roma, como
todo el mundo sabe, iba a decir, esperemos que así sea, y que, bueno, reside en Roma. Bueno, también, según los momentos, pero bueno, que reside en Roma porque Roma es la capital del imperio y porque a Roma van a parar, en función de que es la capital del imperio, Pedro, Pablo, son allí martirizados y queda como la cabeza de la cristiandad bueno, desde el principio y más todavía cuando el imperio se identifique con la cristiandad. Hoy, además, los restos de San Pedro parece ser que efectivamente están bajo la basílica de su nombre, por las investigaciones que se han hecho ya avanzado el siglo XX, ¿no? Sí, aquí Ikest Petrus, por lo visto, encontraron. Fueron unas excavaciones encargadas, creo que por Pío XII, que digamos que muchos le pidieron que no las hiciera, porque y si no descubrimos nada, ¿no? Siempre está eso. Y fue espectacular lo que se encontró, efectivamente. Prácticamente no había ninguna duda de que ahí se estaba venerando a alguien muy especial. Tenemos el testimonio de Ikest Petrus, etcétera. Es decir, ningún arqueólogo te va a poner en duda que allí por lo menos las probabilidades de que ahí estuviera Pedro son enormes, ¿no? Pero me parece más interesante lo otro que has comentado, porque efectivamente había una identificación enorme entre la primera cristiandad y el Imperio Romano. Es decir, tenemos que pensar que sin el Imperio Romano, sin las calzadas, sin las rutas marítimas abiertas, pues hubieran tardado muchísimo más en extenderse el cristianismo, que lo hizo a una velocidad relativamente grande. Y casi todos los términos de organización que tiene la Iglesia son de origen romano, ¿no? Porque una diócesis ahora suena como muy religioso, pero en realidad era una forma de división administrativa del Imperio Romano, ¿no? Y por tanto es la identificación Roma como imperio, el cristianismo era tan grande que efectivamente el caput mundi, Roma como ciudad tenía que ser evidentemente el centro también de la cristiandad. Eso también ha producido una cierta identificación eurocéntrica, diríamos en términos contemporáneos, de la Iglesia, es decir, que explica la propia Iglesia con ese alto grado de identificación con Roma y con la cultura que Roma representa y que nutre a la propia Roma, ¿no? La cultura grecolatina. Sí, lo que pasa es que Europa concretamente, pero tenemos que pensar que en el principio del cristianismo las partes más cristianizadas eran el este, es decir, Oriente, Turquía, Siria, Egipto. Y de hecho ahí nació en Antioquía el nombre cristiano, etcétera. Muchísimo más que el resto. Pero claro, la invasión del Islam perdió eso y así nació Europa. Europa no es otra cosa que la cristiandad una vez que se ha perdido la orilla sur y este del Mediterráneo. Eso es. Bueno, a finales del siglo I está admitido que Roma era considerada por todos como la que mediaba en las disputas, la que imponía los calendarios litúrgicos, etcétera, y así lo reconoce San Ireneo ya en el siglo II. No hay, por tanto, duda de que los antiguos cristianos, lo digo también referido a las disputas que posteriormente se han tenido a consecuencia de Roma, tanto por parte de los ortodoxos como por parte de los protestantes, digo que no hay duda de que los antiguos cristianos consideraban a Roma como cabeza de la cristiandad. Naturalmente. De hecho, incluso los griegos, por referirnos a ellos como se referían antiguamente, o sea, los ortodoxos, no es que considerasen, cuando se dirigen al Papa, cuando se dirigen al obispo de Roma, la cuestión no es que no reconocieran la primacía de Roma, sino que limitaban esa primacía. Es decir, tú eres primus, pero inter pares. Entonces aquí hay cosas nuestras y tal. Luego estaba la cuestión de que, y ya se desarrolló un poco a posteriori, de, bueno, el centro es Roma, pero es que Roma ahora es Constantinopla, que se llama la Nueva Roma. Lo otro es una ciudad que tiene ese mismo nombre y que tiene un origen muy, muy noble y prestigioso, pero que ahora es una capital de provincias donde viven 4 gatos. La verdadera Roma ahora es Constantinopla, y de ahí deriva la teoría de los ortodoxos rusos de que Moscú es la tercera Roma. Es muy interesante. Bueno, en la pelea entre Roma y Constantinopla ha quedado claro que Roma tenía una cierta primacía y de hecho tuvo una importancia anterior a la de la propia Constantinopla, que no fue un patriarcado hasta el siglo V. Por tanto, los propios ortodoxos así lo admiten, ¿no? Es decir, que no ponían en cuestión la primacía de Roma.
No, pero es como si una iglesia se hubiese fundado entre los anglosajones en Londres, ¿no? Y ahora ya Nueva York diría, pues, ya, vosotros, en fin, comparado con nosotros no sois nada. Entonces, eso pesaba mucho, tenía mucho peso, el peso político, el peso de dónde estaba el emperador realmente. Claro. Y de hecho el Papa tenía que estar constantemente tratando con Constantinopla porque era la sede del emperador. Hasta Carlomagno, aquí no teníamos emperador después de que se acabase el Imperio Romano clásico Occidente. Entonces, eso tuvo mucho peso. También se decía, por ejemplo, que bueno, vosotros sois de Pedro, que efectivamente era el jefe, pero nosotros somos de Andrés, que era el protocletos, el primer llamado, ¿no? Y bueno, fue una disputa muy política que realmente nosotros hablamos del cisma, ¿no? Hablamos del cisma de Oriente, que efectivamente existe, pero probablemente hubo muchos pequeños cismas de este tipo que se podían haber solventado fácilmente y de hecho hubo muchas negociaciones, muchos acercamientos, hubo momentos en que el cisma significaba la iconoclasmia, por ejemplo, claro, con León y Sáurico, y sin embargo, ¿quién tiene más imágenes ahora que los ortodoxos? Es decir, todas esas cosas se iban solventando e incluso se llegó a un acuerdo en el Concilio de Florencia que no se pudo aplicar básicamente porque desapareció. Bizancio se hundió. No, entonces, hubo un problema teológico serio también. De hecho, hubo muchos y había habido muchos problemas teológicos. Bueno, es decir, todo el este era un verdadero... Un hervidero. Un hervidero tremendo de nestorianos, monofisitas, arrianos. Es decir, eso era muy de allá, que eran muy discutidores. Eso lees a Juan Crisóstomo y aquello era tremendo. Y te encuentras con la emperatriz Teodora que apoyando a los monofisitas, tal. Menuda emperatriz. Sí. Pero que era una pasión, tenían la pasión teológica los bizantinos. Entonces, sí, pero al final el cisma, o sea, los ortodoxos han mantenido la fe, no ha habido ninguna herejía que nos separe, salvo el pequeñísimo detalle que creo que a efectos prácticos es nulo, que es que procede del Padre y del Hijo. Bueno, pero afecta a la naturaleza del Espíritu Santo, de esa tercera... No es un problema menor desde el punto de vista teológico. Otra cosa es que la teología hoy desempeña un papel menor. Sí, incluso la cristología, dentro de la teología, quizá la teología moral tiene ahora más importancia. Hombre, si oímos a Scalfari decir que Cristo no era Dios, pues hombre, eso ya sí tiene un poquito más peso. Pero que el Espíritu Santo proceda del Padre o proceda del Padre y del Hijo... A la vez, pues sí, seguro que es importantísimo a nivel cósmico, pero... Sí, lo era, lo fue en su momento en todo caso, ¿no? Bueno, el Papa es elegido por los cardenales y naturalmente... Ahora que se ha elegido de todo. Claro, de los últimos 8 siglos. Y naturalmente la mayoría de los papas son pues cardenales. Pero no todos, de hecho el último vez fue en el siglo XIV que no fue cardenal. Es más, técnicamente puede ser elegido papa cualquier bautizado. Claro, sí, naturalmente. Es decir, los cardenales simplemente son electores. Lo que pasa es que tú creas un cuerpo de electores y digamos que son los profesionales y vas a sacar de la gente de ahí. Pero no hay ningún tipo de cortapisa para que te elijan a ti, por ejemplo, ¿no? Es decir, porque tampoco ni siquiera está prohibido que sea un... No, lo que pasa es que tendría que ser nombrado obispo. Sí, eso pero sí. Bueno, eso se hizo con San Ambrosio, ¿no? Que decir que no estaba bautizado cuando lo eligieron obispo, o sea, cuando lo aclamaron como obispo, y tuvieron que bautizarle, darle todos los sacramentos a toda velocidad y consagrarle obispo, ¿no? Bueno, vamos con dos cuestiones que se entienden mal. Y al hilo de esta primera, a la que nos habíamos referido, el hecho de que quien elige al Papa es el Espíritu Santo. Y entonces se ha extendido un poco la imagen de que los cardenales en el momento del conclave, pero en general la gente lo cree, ¿no? Como si el Espíritu Santo poseyera de alguna manera al colegio cardenalicio y les indujera. Sí. No, eso es absurdo. Eso ya lo aclaró bastante bien Benedicto XVI. Vamos a ver, cuando se dice que el Espíritu Santo asiste a los cardenales en la elección del Papa, hombre, te asiste a ti cuando tomas una decisión moral. Es decir, se supone que el Espíritu Santo en cualquier persona en gracia pues está colaborando y sobre todo si se pide su asistencia, ¿no? Entonces diré, eso es lo que significa. Evidentemente, cualquiera que conozca la historia del papado, cualquiera que conozca
ciertos papas. Y bueno, esto no veo yo al Espíritu Santo prefiriendo a este cabestro, ¿no? En cualquier caso, el Espíritu Santo no puede anular la libertad del hombre. También, por supuesto. Bien, y otra cuestión también que se entiende muy mal, y yo creo particularmente se entiende mal en estos días en los que estamos, que es la infalibilidad papal. Bueno, vamos a ver, la cuestión es que Cristo, que quiere una institución humana, es decir, no quiere algo como los protestantes de tú te la ves directamente con Dios y tal, sino quiere realmente una estructura, una continuidad, con una tradición, sí que deja muy claro que la Iglesia es infalible. Eso es lo primero, ¿no? Es decir, lo primero que se ha creído siempre es en la infalibilidad de la Iglesia, es decir, que la Iglesia no puede errar a largo plazo. Naturalmente puede tener momentos de confusión, que los ha tenido con San Atanasio y el arrianismo, pues está clarísimo que ahí la confusión era enorme. Pero que al final, a la larga, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, que al final la Iglesia es infalible. Pero claro, la Iglesia es una estructura jerárquica y una estructura piramidal. Entonces, desde siempre, la Iglesia tiene un depósito de la revelación, es decir, tiene una serie de verdades reveladas tanto por la Escritura como por la tradición y el magisterio. Entonces, no se puede, ese depósito no se puede contradecir. Entonces, primera cosa que no entra dentro de la infalibilidad. No puede haber un papa que diga lo contrario de lo que siempre se ha mantenido como verdad revelada. Lo primero. No debería haberlo. No, si lo hay, quiere decir que no es papa. Es decir, se sitúa fuera de la Iglesia. La primera misión del papa es mantener, custodiar el depósito de revelación sin añadir nada. Y ahora, por cierto, hemos tenido ayer o antes de ayer la canonización de Newman, que se dedicó mucho a teorizar sobre el tema del desarrollo de doctrina. Es decir, cuando realmente se puede hablar de un desarrollo de doctrina y cuando el desarrollo de doctrina tiene que ser excavar más en torno a una verdad conocida, no puede ser crear una verdad ex nihilo. Claro. Eso es muy importante. Esto se define en el Concilio Vaticano I, por cierto que no terminó nunca, y cuando empezó el segundo se creía que iba a ser la continuación y dijeron, no, uno nuevo, pero no se terminó, se puede continuar en cualquier momento. Pues en este concilio el tema de la infalibilidad, frente a otras disposiciones conciliares que fueron mucho por unanimidad y tal, en este caso fue muy combatida, muy duramente combatida. De hecho, el esquema que iba a votarse obtuvo 2/3, que es raro. O sea, 1/3, unos cuantos, bastantes, creo que son 66, ni siquiera aparecieron en protesta, ni siquiera se presentaron a la votación, otros votaron en contra. Es de los dogmas más, digamos, que más ha costado sacar y que más a Newman, por ejemplo, era contrario al dogma de la infalibilidad. En cualquier caso, pensaba que no era necesario. En cualquier caso hay que aclarar que es para definir esa materia moral y esa dogma de fe. Naturalmente. Lo digo porque hay gente que cree que si el Papa es del San Lorenzo de Almagro, hay que ser del San Lorenzo de Almagro. No solo eso, sí, yo me creo recordar que Juan Pablo II recibió a Ronaldo y dijo, tú eres de... No sé en ese momento en qué equipo estaba, pero vamos, lo dijo en plan del Barça, siendo del Madrid o al revés. Y evidentemente eso no lo definió de forma infalible, ¿no? O, por ejemplo, el actual Papa insiste en el asunto del cambio climático. El cambio climático es un asunto científico y, por tanto, ahí él no puede definirlo de forma infalible porque no es su terreno. No es ninguna autoridad ni en materia climática ni en materia dogmática en este caso, ¿no? Exactamente. Bueno, ha habido 266 papas a lo largo de la historia de la Iglesia y bueno, pues tenemos en el elenco papal que nos contempla tenemos absolutamente de todo. Ha habido algunos más conocidos como los Borgia, los Medici, en fin, de los que habría mucho que hablar, pero ha habido otros que son menos conocidos del gran público. Algunos actos como el sínodo del cadáver, por ejemplo. Oh, qué bonito. Que es una cosa... Se parece ahora a lo que están haciendo con Franco, sí. Sí, que cogieron a Formoso, al papa anterior, y lo desenterraron y ya con el cadáver descomponiéndose lo juzgaron y lo depusieron y le cortaron el dedo del anillo y lo volvieron a tirar al Tíber, lo volvieron a coger el papa siguiente.
volvió a... Porque, claro, es decir, hay un problema muy gordo que puede suceder cuando nombras a un antipapa, y es que todos sus nombramientos son nulos. Claro. El follón para la Iglesia es brutal. Por eso, en algunas ocasiones, como por ejemplo con el Papa Honorio, que se condenó sus tesis monofisitas, pero no se le quitó de la lista, no se le consideró antipapa, porque menudo follón quitar a todos los obispos que había nombrado, y los obispos a su vez habían nombrado curas, y entonces simplemente se pasa por encima, se arregla, se subsana el error y ya está. Es decir, que en eso la Iglesia es muy, muy práctica. La Iglesia es muy sensata. Antes del siglo XII, de que se instituyera el carácter colegiado del cónclave para elegir papa, los papas eran el fruto de la lucha entre las familias nobles de Roma, en realidad, por el nombramiento del obispo de la localidad, Claro, el obispo de Roma, que claro. es lo que es el papa. Es decir, en principio no se pensaba, a pesar de la primacía papal, que estaba más o menos clara, se pensaba que el obispo de Roma era el obispo de Roma, y por tanto se elegía como cualquier otro obispo, es decir, como estuviera dispuesto en su diócesis. En este caso, por ejemplo, o bien por aclamación popular, o bien lo elegían los diáconos en los diaconados que estaba dividido de la ciudad, etcétera. Evidentemente, cuando hay un poder por medio, pues, es decir, influyen las familias nobles, habían influido, por supuesto, el emperador. Recordemos que los emperadores tenían veto. Sí, sí, claro. La última vez que se utilizó este veto fue contra el cardenal Rampolla, que había sido elegido, no sé si te acuerdas, después de León XIII, y había sido elegido, y el cardenal de Cracovia, creo que fue, interpuso el veto imperial contra él, y fue elegido entonces nuestro llorado Pío X. Carlos Eso Esteban, es lo que tenemos que agradecer a los Habsburgo, por cierto. Carlos Esteban, muchísimas gracias por su comparecencia de hoy, y esperamos de verdad poder contar con usted próximamente para seguir tocando temas de estos así ligeros. Sí, muy bien. Que es para lo que les suelo traer. Y a todos ustedes igualmente, muchísimas gracias, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.